Regresamos nuevamente hasta el Kruger, para hablarles de otra gran coalición. La coalición en Semani. Esta fue una gran coalición de dos machos no relacionados. Uno era llamado Mbiri, o mejor conocido como Senior Mbiri. Nació a finales de 2011, en el Orgullo Mbiri, y fue engendrado por la legendaria coalición Matimba. Además era el hermano mayor de los Mbiri Boys, Zigzag y Saka. Se menciona que el Senior Mbiri tuvo un hermano con el que dejó su manada natal, pero se separaron durante su vida nómada. Luego trató de volver a su manada, pero fue rechazado, y tuvo que marcharse. En su camino, se encontró con otro león nómada, conocido como el macho Rockfig, y juntos formaron la coalición en Semani. Se menciona que este macho nació alrededor de 2009, y sus padres fueron los tres viejos machos Ross. Se desconoce cómo fue su tiempo como nómada, pero era recordado por haber sido compañero del último macho Matimba del norte. Como coalición, el Senior Mbiri y el macho Rockfig se hicieron cargo del Orgullo en Semani desde finales de 2017 e inicios de 2018. Tuvieron un reinado exitoso durante varios años. Y durante su reinado, engendraron numerosos cachorros, e hicieron un trabajo increíble protegiendo y criando su descendencia. Fueron algunos de los leones más impresionantes que se pudo presenciar en el Kruger. Además de ser muy agresivos y decididos al momento de defender su territorio y a su manada. Una prueba de ello es lo que se informó en 2021, cuando el Senior Mbiri y su compañero encontraron a Casper y sus hermanos en su territorio, luchando contra ellos, y sin salir heridos. Luego de esto todo iba bien para este par, hasta que en los últimos meses de 2021, el macho Rockfig fue visto en malas condiciones, y desapareció, luego fue dado por muerto. Después de esto, el Senior Mbiri fue visto junto a algunos de sus hijos. Y los problemas pronto regresarían. En 2022, Casper y sus hermanos tomarían el control, aunque existe otra versión. En ese entonces, el Senior Mbiri ya era un león mayor. Hace mucho que su mejor momento había pasado. Y debido a la edad y sus lesiones, de ser alguna vez un poderoso león, fue debilitándose y perdiendo condición. En sus últimos tiempos, no fue visto en buenas condiciones, pero estuvo acompañado por uno de sus hijos. Algunos decían que era un milagro que aún estuviera con vida. Y al parecer no le quedaba mucho tiempo. El 2023 marcó el final para este majestuoso rey. El alguna vez gran león de porte imponente, y un andar firme, que no solo transmitía fuerza, sino también una elegancia serena, nunca más sería visto. Fue un rey exitoso, pues no solo logró transmitir sus genes a la próxima generación, sino que también los protegió hasta que pudieron valerse por sí mismos. Así que su linaje sobrevive.